La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Cuando un ser manifiesta adhesión, genera la presencia de energías pioneras. El ser enfrenta pruebas, las supera y en ese proceso de atravesarlas se plasma un servicio profundo. Se abre camino para que otros seres estén en condiciones de poder seguir aquellos pasos. Esta frase fue extraída del cuaderno número 2, Pruebas, de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Fabiola y quienes conducen este programa, Sandra, y quien les habla, Silvia. En el programa de hoy seguiremos compartiendo el estudio que diera Daniel Gagliardo en Casilda, Santa Fe, el 25 de junio del año 2016. En esta ocasión vamos a dar tratamiento a estos temas: perdón y misericordia, la industria médica y farmacológica, y desencarnación, aceptación y desapego, compensaciones y suicidios. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes a todos. Les contamos que hoy, como en todos los programas, les compartiremos extractos de estudios de cosmosofía grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. En este primer video que vamos a presentar hoy, Daniel comienza leyendo una pregunta. ¿Cuál es la importancia del perdón? Y responde, la importancia de perdonar es la importancia de entender la dinámica continua de la transformación. Si un ser no perdona, lo que está diciendo es que no hay posibilidades de dejar de ser lo que fue, tanto si fue agredido como el otro si fue el agresor. Nosotros todos estamos continuamente en mudanza. Nuestra conciencia está buscando desplazarse de lo que es e ir al encuentro de lo que tiene que ser, de aquello que sigue. Aquel que no puede perdonar no puede armonizar la vida. Aquel que no puede perdonar no puede ser dador de equilibrio. Veamos juntos el video, por favor. La importancia de perdonar, nos dicen acá, ¿no? ¿Cuál es la importancia del perdón? De esto creo que hablamos también acá en Casilda más de una vez, pero indudablemente todos necesitamos seguir profundizando. La importancia de perdonar es la importancia de comprender que no existe de ningún modo posibilidad de estar estáticos
en términos evolutivos. La importancia de perdonar es la importancia de entender la dinámica continua de la transformación. Si un ser no perdona, lo que está diciendo es que no hay de ninguna manera, ¿sí?, posibilidades de dejar de ser lo que uno fue. Tanto uno, si fue agredido, como el otro, si fue el agresor. Quiere decir, lo que ocurre entre los seres es absolutamente y totalmente transitorio. Es absoluta y totalmente transitorio. Nadie puede decir que lo que le ocurrió con una persona en particular, o nadie puede decir que lo que le ocurrió con nosotros fue absolutamente definitorio e inmodificable. Eso es una locura, eso es rigidez en términos evolutivos. Nosotros todos estamos continuamente en mudanza. Nuestra conciencia está buscando desplazarse de lo que es e ir al encuentro de lo que tiene que ser, de aquello que sigue. Y lo mismo le pasa a aquel otro que tuvo algún grado de relación con nosotros. Fuera que nosotros fuimos los agresores o a la inversa, que aquel nos hubiera agredido, o que la agresión fue mutua, con uno, con dos o con mil, no importa. Nosotros tenemos que entender que el perdón es la capacidad de entender lo transitorio, de darnos cuenta que los seres continuamente se están modificando, se están transformando, y que del mismo modo que nosotros recibimos por parte de las leyes cósmicas y las leyes espirituales, también un grado de perdón, quiere decir la capacidad de poder trascender kármicamente nuestros yerros y nuestros errores. Nosotros tenemos que ser auxiliares de esas leyes. Un ser no se torna auxiliar de las leyes planetarias que lo rigen hasta que él no entiende que el perdón es fundamental. El perdón en la conciencia humana tiene que ser como la extensión de lo que se entiende como misericordia en un campo más amplio y cósmico. La misericordia es un movimiento amplísimo de la vida divina sobre las partículas en evolución. Y el perdón es un ensayo en miniatura, ¿sí?, ajustado a las posibilidades del ego y la personalidad, que tiene que ser asumido por nosotros, como un reflejo de aquello que en un rango mucho más amplio entendemos como misericordia, que es la capacidad de desanclar la conciencia de todo aquello que negativamente ensayó y que guarda en su mochila kármica. Si no existiera la ley de misericordia, ninguno de nosotros podría seguir evolucionando. Porque lo que hicimos en términos negativos, en términos traumáticos, lo que impusimos como desvíos, como yerros, como errores, como interferencias, eso no puede ser borrado. Quiere decir, eso va a existir en nuestra trayectoria evolutiva. Pero ¿cuál es la diferencia desde la óptica cósmica? Que eso es una riqueza para la vida cósmica. Errores, desvíos, es riqueza. ¿Por qué? Porque nos permitió crecer, modificarnos y alimentar un proceso evolutivo sin el cual, ¿sí?, sería imposible ir en busca de nuestra maduración como conciencia, concretarlo. Los yerros, los errores, ¿sí?, incluso las atrocidades que hemos cometido, forman parte de nuestra riqueza evolutiva, nos permitieron llegar hasta donde estamos. Entonces, con ese concepto, esa comprensión, nosotros tenemos que tener una actitud que nos permita estar perdonando incluso lo que no sabemos que puede llegar a cometerse. Quiere decir, el perdón tiene que ser una actitud inserta en la conciencia, tiene que ser una cualidad presente en la conciencia. El ser tiene que aprender a perdonar aquello que incluso no llegó a vivir todavía como agresión, ni como traumatismo, ¿sí?, ni como impacto por parte del funcionamiento de otro o de otros. Tiene que ser una actitud preconcebida, preinstalada, del mismo modo que el desapego tiene que estar instalado antes de identificar un elemento con el cual estemos apegados, porque eso nos permite regular el contacto de nuestra conciencia con la realidad de un modo diferente. Un ser no tiene que esperar reconocer con qué está pegado para trabajar el desapego. Tiene que ser una cualidad, una condición presente en él, estable en su conciencia. Y con el perdón ocurre lo mismo. Entonces, aquel que tiene el perdón instalado como patrón vibratorio en su conciencia, cuando impacta o es impactado, cuando transitoriamente por ese aprendizaje que la vida nos da, roza, fricciona, choca con otro, su actitud y su respuesta son muy diferentes, totalmente diferentes. Y eso hace, esa diferencia es la que opera como un punto de inflexión.
Los seres que tienen instalado este concepto del perdón previo, ¿sí?, son seres que al momento de transitar ciertas situaciones que para otros serían sumamente traumáticas, tienen una posibilidad extra que el otro no tiene. ¿Cuál es? De poder colocar de un modo más dinámico, ¿sí?, más fluido, la armonía y el equilibrio en una situación que se presenta como desarmónica y desequilibrada. Aquel que no puede perdonar no puede armonizar la vida. Aquel que no puede perdonar no puede ser dador de equilibrio. Pero aquel que tiene instalado previamente el perdón como actitud, ¿sí?, como el andamiaje de su conciencia ante la realidad, cuando las situaciones, no importa cuáles fueran y el tenor que tuvieran, emergen ante él, ¿sí?, la posibilidad de armonizarlas, de colocar lo que no existe en esa situación, es favorable. ¿Sí? Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la situación actual, por todos conocida, los encuentros se están realizando virtualmente a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio y aquietamiento. Se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. Es de gran importancia en estos tiempos para poder desenvolver y manifestar lo que a cada individuo corresponde, la posibilidad concreta de expandir a niveles cada vez mayores la conciencia de nuestra actividad en otros niveles de existencia y que nuestro ser material otorgue como un reflejo, un mayor espacio a esa realidad. Este es un fragmento de Apuntes para el Camino número 1 de Daniel Gagliardo.
Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UCSIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UCSIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUCSIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UCSIMCosmosofía. El canal de YouTube es UCSIM Cosmosofía y la página www.ucsim.org.ar. En este segundo video que veremos en este programa, una persona asistente le pregunta a Daniel Gagliardo, ¿qué pasa con la industria farmacológica y la medicina? A lo que él responde, la industria farmacológica y la industria médica, en todo caso, no la medicina, porque no existe la medicina en nuestro planeta. Las dos industrias, la médica y la farmacológica, son cómplices del asesinato de la humanidad. Lo único que hacen es cuidar la enfermedad. Vemos juntos el video, por favor. La industria farmacológica y la industria médica, no la medicina, pues no existe la medicina en nuestro planeta. Las dos industrias, la médica y la farmacológica, son cómplices del asesinato de la humanidad. ¿Sí? Junto con Monsanto, junto con una cantidad de corporaciones, lo único que hacen es cuidar la enfermedad. No existe ninguna voluntad en los laboratorios ni en la ciencia médica de curar. El negocio es que la enfermedad pueda ser preservada. ¿Sí? Cuanto más enfermedades y más se preserve la enfermedad, mejor. Entonces, el tema no es encontrar medicamentos que puedan liberar al ser de la dolencia. El tema es encontrar medicamentos de los cuales el ser se haga dependiente hasta que se muera. Entonces, esa es la cosa. Las corporaciones médicas y farmacológicas cuidan la enfermedad, no cuidan al paciente. La intención de ellos no es que se superen las enfermedades, sino que las enfermedades, incluso que sean cada vez más crudas, ¿sí?, más atemorizantes, y que las personas sí o sí dependan de los fármacos y del negocio que hay entre los laboratorios y los médicos. Exacto, es lo mismo, forma parte de lo mismo. Absolutamente, perdón, nosotros generamos esa posibilidad kármica, nosotros la habilitamos, ¿sí? La humanidad tomó ese camino porque nosotros, como miembros de la humanidad, fuimos preparando el allanamiento de ese camino. Durante miles de años nosotros fuimos preparando que los patrones de conducta puedan llegar a manifestarse y a sostenerse de esa manera. Una humanidad que hubiera tomado otro camino no hubiera permitido esto, ¿sí? Entonces, prácticamente no existen médicos o corporaciones, tanto médicas como corporaciones de laboratorios, corporaciones de investigación, que no estén detrás de este negocio, ¿sí? Incluso los médicos, algunos, están con la cabeza tan lavada que forman parte de eso, en términos de complicidad, y no lo entienden. No lo entienden. A mí me ha tocado hablar con médicos que después de media hora de charla, con cosas que nos preguntaban, se querían matar porque no la habían visto de ese modo. Y terminaron diciendo, sí, en realidad yo soy cómplice de todo esto. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, disponibles en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz,
versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, en donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación y ley de servicio. En nuestro sitio web, Uxim pone a disposición apuntes para el camino del 1 al 3, cuaderno de notas del 1 al 5. Todos los libros los podés encontrar en Mercado Libre, Amazon y en Facebook por la tienda Luz del Valle, literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. También están disponibles los ebooks a través de la página de Amazon y los audiolibros en inglés y búlgaro disponibles en YouTube. En este tercer video que veremos en el programa de hoy, una persona le pregunta a Daniel, ¿qué ocurre cuando una persona no puede aceptar la desencarnación de un familiar? A lo que Daniel responde, la aceptación de que las leyes internas colocan a la conciencia a veces en el lado externo y a veces en el lado interno es fundamental para nosotros. Nosotros personalizamos demasiado las relaciones humanas, a tal punto que en vez de reconocer a ese ser como un ser en evolución, que transitoriamente en una o en algunas encarnaciones estuvo más o menos cercano a mi conciencia, lo entiendo de un modo egoísta y posesivo. A ver, primero que no muere, porque la conciencia es inmortal, la esencia es inmortal, la vida es inalienable. Lo que nosotros llamamos encarnaciones es una única vida que se expresa en cada encarnación. Cuando es necesario, la conciencia es convocada al lado interno, pero la vida es un hilo continuo, inalterable. Entonces no importa cuál fue el rol de un ser respecto a mi vida, o cuál fue el rol de mi vida respecto a alguien en particular. El desapego tiene que estar instalado con anticipación en mi conciencia. Saber que todo lo que emerge en mi vida en el mismo momento que está emergiendo está siendo preparado para salir de mi vida. Lo vemos juntos, por favor. No importa si desencarnó alguien cercano a nosotros, si era nuestro hijo, nuestro papá, nuestra mamá, no importa quién. La aceptación de que las leyes internas colocan a la conciencia, a veces en el lado externo, a veces en el lado interno, según la necesidad de esa conciencia, es fundamental para nosotros. Cuando nosotros no aceptamos el desencarne de un hijo, lo que está ocurriendo es que no aceptamos la voluntad interna de mí, de aquello que vos llamás tu hijo, de eso que en esa encarnación fue tu hijo, pero que tuvo a lo largo de miles de encarnaciones, miles de padres, miles de hijos, miles de abuelos, ¿sí? Fue hijo, abuelo, fue de todo. Quiere decir, nosotros personalizamos demasiado las relaciones humanas, a tal punto que en vez de reconocer a ese ser como un ser en evolución, que transitoriamente en una o en algunas encarnaciones estuvo más o menos cercano a mi conciencia, ¿sí? En vez de entenderlo de ese modo, lo entiendo de un modo egoísta y posesivo como mi hijo. Se murió mi hijo. No se A ver, primero que no muere, porque la conciencia es inmortal, la esencia es inmortal. La vida es inalienable. Lo que nosotros llamamos encarnaciones es una única vida que se expresa en cada encarnación. La vida es inalienable, es indestructible, indeformable. No se puede fragmentar. Quiere decir, todo lo que se vive en cada encarnación es simplemente la expresión de la conciencia en el lado externo de la vida. Cuando es necesario, la conciencia es convocada al lado interno, pero la vida es un hilo continuo, inalterable. Entonces, no importa cuál fue el rol de un ser respecto a mi vida, o cuál fue el rol de mi vida respecto a alguien en particular. Si nosotros posesivamente decimos que esa persona es tal cosa, no la estamos reconociendo ni como luz, ni como esencia, ni como conciencia. Lo estoy reconociendo como Josecito, como Andrea, como mi hijo, como mi mamá. Y en realidad nada de eso
nada de eso es fundamental en términos evolutivos, porque todo eso es transitorio. Las personas, cuando ingresan a un campo de conciencia, inmediatamente están siendo preparadas para abandonarlo. Cuando los seres encarnamos, inmediatamente estamos siendo preparados para desencarnar. Si nosotros vivimos de un modo compulsivo los apegos y la identificación con las cosas, con los seres, con las ideas, no vamos a permitir que la energía fluya entre el lado interno y el lado externo de la vida. El ser tiene que tener, hoy hablamos del perdón, tiene que estar instalado con anticipación, pero también hablamos de los apegos, del desapego. El desapego tiene que estar instalado con anticipación en mi conciencia, saber que todo lo que emerge en mi vida, en el mismo momento que está emergiendo, está siendo preparado para salir de mi vida. Si yo no permito que esa fluidez cuente conmigo, en realidad soy un represor. Soy como un carcelero, no permito que sea la energía la que regule la presencia de los elementos en mi vida, no permito que los elementos pasen por mi vida, hagan lo que tienen que hacer en mi vida y sigan su trayectoria. Me torno como una especie de dictador que elige qué elementos son inamovibles y cuál tiene que ser el rol y permanencia en mi existencia. Lo mismo esas personas que se matan si lo abandona la mujer o lo abandona el marido, o van y le pegan un tiro. Eso es loco, es muy loco, porque no entienden que hay ciclos de relación que a veces son más extensos o menos extensos y tienen distintos matices, y son las experiencias evolutivas que tenemos que hacer. Cuando un ser acepta la verdad interna, entiende automáticamente que todo es transitorio, que los roles son transitorios. Ninguno de nosotros tiene nombre y apellido, ninguno tiene DNI. Eso es un trámite en una encarnación, ¿se entiende? Entonces, no podemos a los roles transitorios darles un carácter trascendental y buscar que se eternicen simplemente porque le entregamos a nuestra conciencia emocional la potestad de decirnos qué es la vida. Para el cuerpo emocional, ¿sí?, la vida es algo muy diferente que para la conciencia interna. Y si el cuerpo emocional no puede entrar en sintonía con la conciencia interna, él va a definir la vida y la muerte de un modo muy diferente a lo que las leyes internas entienden por vida o muerte. Entonces, cuando para el cuerpo emocional lo evidente, lo aparente, lo tangible es lo único que sirve, va a llegar a ese punto. Por más que una persona tenga información, no llegó a la esencia de la información. Quiere decir, uno puede tener información, pero no haberse formado con esa información. Quiere decir, no haber asimilado la esencia. Entonces, ¿qué es? Es información, pero no llega a ser conocimiento. El verdadero conocimiento es la capacidad práctica de aplicar la esencia de la información, ¿sí? Existen situaciones kármicas muy extremas que podrían acontecer más allá de los márgenes de lo previsto. La ley de karma tiene una subsidiaria que se llama la ley de compensaciones. Entonces, en los casos, que son pocos pero existen, donde un ser puede transitar kármicamente un exceso más allá de lo necesario evolutivamente para él, automáticamente la ley de karma va a activar la ley de compensación. Entonces no va a haber perjuicio evolutivo para esa partícula. Cuando una partícula vive excesivamente un proceso kármico, la ley de compensación es que le permite automáticamente acumular un rédito kármico de un volumen tal que ese exceso lo revierte a favor de su evolución. Quiere decir, lo que fue un perjuicio, inmediatamente después pasa a ser un beneficio para él. Entonces, cósmicamente la partícula está preservada. Y esto ha ocurrido siempre en la humanidad, y en este momento ocurre mucho más. Eso está calculado ya. Está calculado, absolutamente. Entonces, podría ser que una persona viva efectos traumáticos que no estaban previstos para él de esa manera, o que pase por situaciones de un modo excesivo, que exceden la previsión que su alma tenía para esa situación, pero automáticamente se activa la ley de compensaciones. No hay forma de que no sea así. Por un lado, el mecanismo de las leyes cósmicas es perfecto, pero las leyes cósmicas también le permiten vivir a las partículas, ¿sí? Le permite vivir profundamente a la partícula la consecuencia de sus excesos. Entonces, esta humanidad, de algún modo, cuando se ve excedida en lo que estaba previsto, es enfrentada crudamente a los excesos que cometió.
a aquello que es su responsabilidad directa. Quiere decir, para que un universo planetario y una cultura planetaria lleguen a ese caso, donde pasan a vivir cosas en exceso, lo que le está mostrando, lo que le está colocando como un retorno, como un espejo, es la condición misma de esa cultura planetaria. Porque ninguna cultura planetaria va a tener que recibir el beneficio de la ley de compensaciones cuando se ajustó al patrón evolutivo y arquetípico que se le iba presentando a lo largo de su evolución. Porque no tiene sentido, no hay forma de sobrepasarse. Cuando en una cultura hay seres que viven sobrepasadamente aspectos purificatorios, está hablando de esa cultura y está hablando también de su propia participación en algún momento. Quiere decir, cuando un ser se ve sobrepasado, él tiene que haber atraído también esa situación de alguna manera. Quiere decir, tiene que haber una condición que permita que él viva sobrepasadamente ese proceso. Pero la ley de compensaciones lo va a asistir. Eso es inamovible. Y la ley de compensaciones actúa tanto en el marco kármico como en el marco de la ley evolutiva superior. En una cultura o en un planeta donde se está cerrando el proceso kármico para que la regencia de la ley evolutiva superior se pueda activar más profundamente, la ley de compensaciones actúa en la base, en la plataforma básica de la ley evolutiva superior y en el techo de la ley de karma. Entonces el ser puede recibir parte del tratamiento de la ley de compensaciones en el techo, en la plataforma más elevada de la ley de karma, para terminar de recibir el beneficio compensatorio en la base de la ley evolutiva superior cuando pasa a ser regido por esa ley. Entonces, la ley de compensaciones actúa como en dos márgenes bien puntuales. Si es suficiente, lo compensa en el cierre de su experiencia kármica. Si no llega a ser suficiente porque realmente pone al ser en un margen que no le corresponde, aplica la ley de compensaciones, parte de su energía en el cierre kármico y en el inicio de la ley evolutiva superior, el resto. Entonces ahí se produce la compensación en estado total. ¿Sí? Absolutamente. En esta etapa del planeta hay personas que se suicidan porque lo supera la condición planetaria. No estaba previsto que fuera tan fuerte la condición planetaria para ellos. Algunos optan por el suicidio. Otros, en vez de suicidarse, cuando se ven saturados, llegan a posiciones de desequilibrio enormes, actitudes de daño psíquico o de desequilibrio realmente notorios. Pero están aquellos que optan por el suicidio. ¿Sí? En el caso de que el ser llegue al suicidio por haber sido excesivamente desbordado por la situación planetaria, porque realmente el margen estaba muy por sobre encima de lo que él podía vivir o soportar o aceptar, va a haber un grado de comprensión por parte de la ley cósmica en relación a ese ser. Ahora, hay seres que se suicidan siendo que tienen todas las características para mantenerse en la materia. Entonces, no todos los suicidios, de ningún modo, son tenidos en cuenta kármicamente del mismo modo. Cada ser es visto como una condición única y aquello que decidió hacer es tenido en cuenta como un acto único. No hay una ley cósmica que, de un modo metódico, frío y artificial, ¿sí?, aplique una condena, como quien diría, ¿sí? Por el contrario, la ley de karma tiene de modo exclusivo su óptica en la partícula para tener la precisión, ¿sí?, y la ecuanimidad necesaria para asistirla en su proceso evolutivo.
Es un porcentaje ínfimo de la humanidad, de la superficie terrestre, el que se encuentra en condiciones de hacer lugar en su conciencia a los aspectos más profundos de la actual purificación planetaria. Las estructuras del marco psicofísico de este orbe han de ser llevadas a una transmutación sin precedentes. Todo aquello que hoy conforma el universo planetario que conocemos será disuelto por medio de un proceso de sutilización logoico y cósmico. La Tierra pasará a ser regida en su totalidad por aspectos de la ley evolutiva superior que permitirán la restauración del equilibrio planetario. Cambiará todo lo referido a los actuales aspectos geomorfológicos. La distribución de las aguas y masas continentales será la expresión de inéditos pulsos cósmicos que operarán como sostén de las necesidades que el nuevo ciclo revelará. El universo de las formas emergerá liberado de los condicionamientos hasta ahora impuestos al campo tridimensional de la existencia terrestre por la ley del karma material. La esencia ya no encontrará en la forma una prisión. Este párrafo fue extraído del cuaderno número 3, Ley de Purificación, de Daniel Gagliardo. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. La verdad es como una montaña. Cada quien debe acceder a ella remontando la ladera más acorde a sus limitaciones. Lo importante no es jactarse de ir llegando a esa ilusión llamada cima, sino en avance hacia ella, concientizar humildemente nuestra pequeñez e ignorancia. Esta frase fue extraída de Apuntes para el Camino número 2 de Daniel Gagliardo. Y con esto llegamos al final, Silvia. Sí, Sandri, con esto llegamos al final y les agradecemos a todos que estén del otro lado. Les contamos que en nuestro próximo programa daremos tratamiento a los siguientes temas: la impasibilidad y los procesos purificatorios y la información, el bombardeo mediático. Y con esto nos despedimos hasta el próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.